La iglesia y las misiones. Estudiaremos el capítulo 13 desde el versículo 1 al 13 justamente de este pasaje. Hay pocas iglesias que hablan de misiones, que practican misiones, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y aquí en el capítulo 13 Dios empieza algo nuevo realmente para la iglesia. La iglesia, o sea, era una iglesia recién naciente, ¿recuerdan? En Antioquía, es decir, no sabía nada, cómo iba a desarrollarse, cuál era su función, cuál era su misión. El evangelio llegó de Jerusalén, Judea, Samaria, y es la hora de llevarlo hasta lo último de la tierra, como había dicho ya el Señor. Y Dios va a usar al apóstol Pablo y a una iglesia de gentiles para poder llevar a cabo sus propósitos. Y aquí entonces está nuestro modelo para las iglesias cristianas del día de hoy, porque la iglesia de Antioquía era una iglesia gentil. Por lo tanto, lo que hace esa iglesia sirve de alguna manera como modelo para las iglesias cristianas a lo largo de todos estos 20 siglos de existencia de la iglesia. Así que vamos a seguir la enseñanza y vamos a ver, o debemos también seguir el ejemplo de Pablo. ¿Qué hace estando allí en la iglesia de Antioquía? ¿Qué cosa es lo que hace? ¿Qué desarrolla? Recordando lo siguiente, nosotros como cristianos tenemos la misma misión de esta iglesia, la iglesia de Antioquía. ¿Cuál era? Evangelizar a todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. O sea, la misma misión que tuvieron ellos, tenemos nosotros. ¿Qué más? Tenemos el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el evangelio de la cruz de Cristo. El evangelio de nuestro Señor, ese es el mensaje. Y además, en tercer lugar, debemos seguir el mismo método. No podemos venir con nuestros propios métodos a querer, vamos a hacer esto, yo tengo una idea tan creativa y lo voy a hacer mejor. No, porque ya el método está acá. ¿Cómo? ¿Cuál es el método? Ir y predicar a los inconversos donde ellos se encuentren. Así, eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy vamos a ver primero los enviados y luego veremos la estrategia de la misión. En primer lugar vamos a ver quiénes son los enviados. Para eso vamos a leer los 3 primeros versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjese, profetas y maestros. Cosas importantes. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En primer lugar, Dios envía a sus misioneros a partir de una iglesia saludable. ¿Sí comprendemos eso? Hay muchos que dicen que mandan misioneros, pero predican una doctrina media torcida. Pues no son misioneros de parte de Dios, serán de parte de una organización, menos de Dios, porque Dios siempre escogerá una iglesia saludable para de esa iglesia saludable poder enviar a sus misioneros. Es cierto que hay muchos que dicen, sí, para los misioneros por aquí, pero predican falsas doctrinas. Serán enviados por hombres, respaldados por hombres, ofrendas de hombres, apoyo de hombres, pero no tendrán el respaldo de Dios porque no fueron enviados por Dios. Porque Dios jamás enviará a alguien para que predique una falsedad, una falsa doctrina, una media verdad. Así que eso tenemos que tener bien claro, hermanos. Ese es un primer antecedente que está claro acá. Antioquía era una iglesia saludable. Una iglesia saludable, si ustedes se dan cuenta, tiene un grupo de maestros, de predicadores. No era uno solo que se creía dueño de todos los demás. Y vemos qué es lo que nos menciona.
Y es cierto que a veces es necesario que uno solo sea el líder, pero sí hay varios predicadores, varios maestros. Y a través de todo el Nuevo Testamento podemos ver este patrón de equipo de ancianos. Y cuando decimos ancianos, o cuando la Biblia se refiere a ancianos en este sentido, no se refiere necesariamente por la edad, sino se refiere a ancianos en la madurez espiritual, que están guiando, que están ayudando al pastorear todo el rebaño. ¿Sí comprendemos eso? Maduros espiritualmente, son ancianos. Y es saludable tener más de un solo predicador y maestro en la iglesia. Porque acá vemos, en la iglesia de Antioquía lo vemos. A ver, vamos a regresarnos. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas en plural y maestros también en plural. Es decir, que había varios profetas y varios maestros. Y cuando dice profetas, no está hablando de esos que yo te profetizo que no sé qué y que no sé qué tantito. Y yo profetizo. ¿Sí han escuchado eso de hoy? Y dice Dios y Dios no dijo nada y no se cumple. No está hablando de esos falsos profetas. Aquí en este contexto, profetas está hablando que están proclamadores de la palabra, porque profetas también sirven para eso, proclamar la palabra de Dios. O sea, profecía tiene dos contextos. Uno de cosas futuras, pero la otra, que es donde más se habla, es ¿qué cosa? La proclamación de la palabra de Dios. Es decir, que había varios predicadores y varios ¿qué? Maestros. Es lo que está diciendo. Y una iglesia saludable se conoce por sus profetas y sus maestros. No se conoce por el número de gente que hay, aunque el número es importante. ¿Cuántos están de acuerdo que es importante el número de congregantes? Claro que sí, porque mientras más números, pues más son salvos, más conocen de las cosas del Señor, más personas pueden evangelizar a más también. Pero no es lo más importante. No es por donde se debe conocer a una iglesia saludable cuando hay más gente. Tampoco se conoce una iglesia saludable, no se le conoce porque tienen buena música, por su bonito edificio que tal vez tenga con todas las comodidades. No. Se conoce una iglesia saludable cuando hay ¿qué? Varios predicadores y maestros dentro de esa congregación. Por eso que es importante que el pastor vaya instruyendo de una buena formación para que todos puedan aprovechar. Y Dios sabe a quién le da esa capacidad, desde luego, para que pueda enseñar, para que pueda predicar. Y Dios usa la iglesia que tiene profetas, es decir, predicadores y maestros de la Biblia. Lo va a usar. Tal vez no lo usa como otros quieren que lo use, pero lo va a usar. Y Dios sabrá cómo usa a una iglesia que tiene gente que está preparada en ese sentido. Ahí en 1 Corintios el apóstol Pablo nos exhorta por eso a procurar los mejores dones. ¿Y cuáles son los mejores dones? Pues dicen misioneros o apóstoles, profetas, predicadores y maestros. Esos son. Así que a pesar de nuestras limitaciones, hermanos, tal vez en la música, quiero que entienda, a pesar tal vez de esas limitaciones en cómo nos organizamos en las sociedades o en los departamentos, a pesar de nuestras limitaciones tal vez aquí en el edificio que a veces no tenemos todas las comodidades de repente, ¿verdad? A pesar de eso, consideremos que vamos por un buen camino, porque aquí de alguna manera Dios está levantando a personas para que Él los use predicando y enseñando su palabra. ¿Sí entendemos eso? Dios está levantando predicadores y maestros de la palabra del Señor, el cual desde luego se tiene que hacer con mucha reverencia, con mucho temor, ¿verdad? Con mucho respeto.
a Dios, pero también a ustedes, a cada uno de ustedes que se congrega en este lugar, porque todos ustedes merecen respeto. Porque hay lugares donde se predica como si la gente fuera tonta, predicándole tonterías. No hay respeto. ¿Se dan cuenta que no hay respeto? O sea, no hay respeto, es una falta de respeto. Y por la ignorancia muchas veces de la gran mayoría, ni siquiera tienen temor de Dios. Pero predicar y enseñar requiere respeto y requiere tener temor de Dios, porque hablamos a hijos de Dios, a santos. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad? Claro, por eso que tiene que haber respeto, si entendemos eso. Y muchas veces nosotros que estábamos sentados ahí somos los responsables de que los predicadores sean irreverentes a Dios, irrespetuosos. ¿Por qué? Porque nosotros pues lo recibíamos y decíamos amén, 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 a todo le decíamos amén. Porque a veces no estamos con nuestro entendimiento abierto. Ahora, segundo versículo, me llama la atención, fíjese qué importante es esto. Dios envía a los mejores ministros para ser sus misioneros. Fíjense el versículo 2, ya lo leímos, dice, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que dijo? Tiene que ser el Espíritu Santo, así. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjese bien en que los enviados ya están ejerciendo el ministerio del Señor. No es alguien que recién aprendió algo, ¿verdad? Recién aprendió unos cuantos versículos. No, Dios se estaba moviendo. Ve a abrir una misión para allá. No. Hay otros que están apenas terminando el instituto bíblico. Yo siento que nunca predicó en su vida. O está empezando. ¿Qué experiencia tiene? No sabe lo que es el ministerio. No sabe soportar las situaciones y vicisitudes que hay en el ministerio, que son parte de esto. Hay algunos que creen que esto es muy fácil. No, Dios me guía, que no sé qué, que no sé. Van y lo que hacen, como dice la Biblia, lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Qué triste, pero es la verdad. Y de eso hay bastante. Aquí están ya ejerciendo el ministerio, fíjense. No son novatos, no son aprendices. Ya eran ¿qué? Profetas y maestros ejerciendo dentro de la iglesia de Antioquía. ¿Sí captamos todos esos la idea? ¿No? Sí, está claro, ¿verdad? O sea, ya están en la obra, ya están evangelizando, ya están discipulando, están predicando, están enseñando la palabra de Dios para edificación de la iglesia local en la que se están desempeñando. De hecho, Bernabé y Pablo llevan años, hermanos, años haciendo este trabajo. Por eso, nadie en la iglesia duda ni de su compromiso, ni de su capacidad ahí en la obra. Fíjense, Dios es sabio cómo hace las cosas. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es sabio? Claro. Pablo y Bernabé son 2 de los mejores allá en la iglesia de Antioquía. Y evidentemente, siendo los mejores, harán falta. Pero ¿sabe qué? La iglesia está dispuesta a enviarlos porque eso es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere, la iglesia es lo que tiene que hacer. ¿Y cómo sabemos que Dios quiere? No sabemos por qué Dios quiere, porque dice, pastor, siento que tengo que abrir una obra por allá. Yo siento que tengo que ir más allá. Y no, eso no es, hermanos. Si un día Dios quiere enviar a alguien de esta congregación, será conforme a este modelo. Escuche bien, conforme a este modelo. Porque es el modelo bíblico. Será una persona que probada. ¿Probada en qué? Por el tiempo que ha sido, ¿qué cosa? ¿Qué cosa?
fiel. Sigue pues, ve su fidelidad. Si aquí un día viene, otro día falta, otro día que no sé qué, y no sé, pues, ¿y quiere ir a abrir una misión? Yo pregunto, ¿usted qué cree que va a servir para eso? Pregunto yo. ¿Sí o no? Porque si no lo hace acá, cuando esté solo, ¿cree que lo va a hacer? No. No. No nos engañemos. Pero no solamente tiene que ser probada, es decir, la fidelidad en el tiempo, sino que tiene que ser aprobada. Tiene que ser una persona aprobada. ¿Por quién? En primer lugar, ¿por quién? Por Dios, pero también por la iglesia. O sea, está claro aquí. Las veces que se falla, cuando se envía gente que no es probada ni menos aprobada, ¿sabe qué? Es un fracaso total. Y la vez o la oportunidad que Dios elija a alguien de aquí, tal vez es muy probable que sea el mejor predicador y maestro que tenemos. Pero cuando todos oremos, Dios mismo nos confirmará que es Él. Y esa es la forma como Dios trabaja, amados hermanos. Aquí lo estamos viendo. Debemos simplemente estar listos y dispuestos para que la obra de Dios pueda tener la libertad de enviar a quien Dios le plazca, a quien Dios quiere. Hermano, mire, tengo una casa por allá por el Topo Chico. Vamos a abrir una misión. No se puede. ¿Qué? ¿Por qué vamos a ir a abrir? Dios no me dijo nada. Es que la casa está abandonada. O sea, quiere que vayamos a ser guardián de la casa. ¿Se da cuenta? O sea, no, así no funciona Dios. A veces se hacen las cosas como al revés. Tenemos que ser claros en este sentido. No sé si va quedando claro este aspecto. Esta es la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Aquí está establecido, ¿no? Versículo 3, Dios manda o envía a los misioneros, no la iglesia, sino Dios. Lo que la iglesia hace luego es otra cosa, ahorita le voy a explicar. Dice versículo 3, entonces habiendo ayunado, fíjense, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia ora acerca de este asunto, y cuando toda la iglesia está convencida de que es Dios, te pongo las manos y te despido. Ve, vas a tener nuestro apoyo, vas a tener nuestro respaldo, porque sabemos que es Dios. Sabemos que es Dios. ¿Sí? ¿Van viendo ese orden? Sí, le captamos la idea, ahí está, el orden. Vamos al versículo 4 entonces. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Fíjense, ¿quién es el que envía? El Espíritu Santo. Ahí está. ¿Cómo es que el Espíritu manda o envía a alguien como misionero? Primero manda a alguien que ya es profeta, que ya es predicador o es maestro y predicador. Nunca va a mandar, ojo, cuando digo maestro, no estoy hablando que es maestro de niños, así, no. Estoy hablando que es maestro de la palabra. O sea, para que me comprendan claramente, ¿verdad? Maestro, como lo dice, expresa la palabra, ¿no? Ahora, y la misión consta principalmente de evangelismo y discipulado. Así que el misionero debe saber cómo predicar y cómo enseñar. Si nunca predicó, no, es que allá para que aprenda. No, hermano. No es así. ¿Cómo va a predicar? ¿Cómo va a enseñar? De repente va a enseñar incoherencias. De repente va a predicar, pues, de la manera que no es correcta. Por eso que tiene que ser aprobado en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Es decir, acá va viendo, aquí se le puede ir puliendo. ¿Sí comprende? Porque eso es lo que hace Dios. Es en la iglesia. Pero muchas veces
quieren coger como campo de prácticas, ¿verdad? Ahí va, vaya, ya Dios le va a ayudar, vaya usted nomás. No, no es así. Y hay algunos que incluso dentro de algunas iglesias hablan bien, son personas simpáticas y se ganan la confianza de uno y de otro y agarran y dividen la iglesia y se lo llevan y después no saben ni qué predicar. O sea, una cosa es ser simpático y otra cosa es ser usado por Dios para enseñar o para predicar, que son dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Entonces, hay que tener bastante cuidado de cómo se hacen las cosas. Entonces, en segundo lugar, Dios manda, no solamente, mire, en primer lugar dije que ya es alguien que está ejerciendo la predicación, la enseñanza. Y en segundo lugar, Dios manda al que es aprobado por el uso de la Biblia por un buen tiempo. Es decir, ya tiene un buen tiempo predicando, ya tiene un buen tiempo enseñando. Así que el misionero que Dios envía, nuevamente repito, no es ningún novato que tira la toalla, ya me voy, cuando la primera dificultad se presenta en el camino. Pero he visto varios. Sí, Dios me envió no sé a dónde. No demoran ni 3 meses y ya están de regreso. Porque muchas veces muchos se emocionan por ir aquí, por ir allá y que no sé qué. Es que esto no es de emoción, esto es de llamado. El misionero es alguien que ha mostrado un buen seguimiento por un buen tiempo, hermanos, en los caminos del Señor. Alguien que está empezando no puede. No, es que yo tengo un testimonio tremendo que va a convencer a la gente. Pues no es el testimonio, porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? No es de los testimonios, ¿se dan cuenta? Pues no, mi testimonio. Pues sí, predica en las calles. Y que más gente se convierta y que llegue a la congregación. Pero no digas que ya estás listo para ir y abrir una misión o una congregación. No puedes. ¿Se da cuenta cómo muchas veces las fallas que tal vez hemos visto es por esta razón? Porque no se ajustaron ¿a qué? A los principios bíblicos, hermanos. Y hay principios muy específicos acá. Entonces aquí es responsabilidad de la iglesia. Por eso dice la iglesia, ¿y qué cosa? Y las misiones. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia en las misiones? En tercer lugar, es alguien que ya está haciendo la obra ahí en la casa. Porque usted, si es llamado por el Señor, lo que ya está haciendo acá es lo que usted va a hacer ahí en el campo misionero. Eso es lo que va a hacer. Cuando llegamos acá, mi esposa, mi niña y yo, alguien me dijo a mí, mira, yo conozco otros misioneros que han venido para acá. ¿A poco sí han venido? Sí, dice, yo conozco varios. No duraron ni 3 meses, no aguantan acá. Si tú conocieras acá esta zona. No, acá este municipio es el municipio más católico de todo el noreste de México. No te van a hacer ni caso, vas a ver. Y se decía que era creyente. ¿Y qué ánimos me daba? Imagínense. Te doy 3 meses para que te regreses. Pero hijo, yo le dije, no, estás equivocado, porque yo no me vine porque quería. A mí me mandó el Señor directamente. Me dice, no, pero todos dicen igual. Pues yo no soy igual que todos. Y vas a ver, y ya pasaron casi 6 años, ¿verdad? Ya vamos a tener 6 años acá. Y le damos toda gloria y toda honra a nuestro Dios. Porque siempre que Dios llama, Él, ¿qué cosa? Va a respaldar. Si sus emociones lo llaman, sus emociones lo van a respaldar. Y sus emociones un día están arriba, cuando están abajo, imagínense, lo van a apachurrar. Pero cuando uno es llamado por Dios, no digo que tu fe siempre va a estar ahí. Hay momentos que puede declinar un momento, pero Dios está siempre ahí. Y eso es lo valioso cuando Dios hace un llamado. Por eso que es importante, hermanos. Lo que usted está desarrollando acá es lo que va a hacer afuera, no va a ser nada diferente. Cuando vaya a una misión, eso es lo que va a hacer.
pero tiene que practicar acá. Y acá tiene que ser instruido, acá tiene que ser enseñado. Alguien me dijo en una oportunidad: yo quiero ir donde Dios me mande. ¿A poco? Le digo, ¿en serio? ¿Y tú crees que ya te va a mandar? No sé, a lo mejor. Le digo, ¿tú crees que ya estás capacitado? Ah, bueno, no, entonces no te va a mandar. Le digo, no sueñes. Pues sí, hermanos. ¿Para qué le hago? ¿Para qué le digo sí, que Dios te va a mandar y vas a ir hasta el confín de la tierra y vas a... No, pues echarle piñas. Si no está preparado, no va a ir. Sí, es lo que vemos acá, ¿no? Entonces, haga la obra acá y hágala bien y hágala por un largo tiempo, que de manera que sea, ¿qué cosa? Aprobado. Recuerde eso, aprobado. Si no puede ser eso, o no quiere, no le interesa, olvídese que Dios lo va a llamar. Olvídese, Dios no lo va a llamar, porque Dios llama a gente probada y aprobada. Dos cosas importantes. En cuarto lugar, Dios manda al que tiene el deseo de ir. Sí. Porque también puede rechazar, sí. Muchos, yo conozco muchos que Dios los mandó, hermanos, a determinados lugares a poder llevar la palabra. No, pero yo prefiero estar en mi comodidad. Y se quedaron en su comodidad. ¿Sí? Muchos pueden rechazar. Y lo han hecho, y conozco muchos, hermanos. Entonces Dios va a mandar al que tiene el deseo de ir. Porque de alguna manera Dios va a obrar con su Espíritu Santo, va a obrar ¿en dónde? En el corazón de uno. Y vas, yo tengo ese deseo y no. Y yo me voy. Porque Dios está obrando. Así que así es como son los enviados de Dios, los misioneros. Son enviados de iglesias sanas, recuerde. De iglesias sanas, iglesias que tienen predicadores y tienen maestros principalmente. Lógicamente que conforme va creciendo la iglesia va a haber más, ¿cierto? Pero tiene que haber. Porque cuando solamente el pastor es el único que cree que se la sabe todas y todas, ¿verdad? Ya se cree pues la última Coca-Cola del desierto. Y entonces, ¿verdad? No enseña a nadie, no capacita, no instruye a nadie. Todo se lo guarda para él. ¿Por qué? Porque tiene miedo que de repente alguien le vaya a quitar el lugar. Si Dios lo pone a uno, nadie lo va a quitar. ¿O sí? Aunque todos se levanten. Se puede ir todo el mundo, pero Dios sigue respaldando. Escúcheme bien. Y eso es siempre así. Siempre funciona así. Y son los mejores predicadores y maestros que una iglesia tiene, ya que están predicando y ya que están enseñando la palabra de Dios con compromiso, con dedicación, con perseverancia para la edificación de la iglesia. Son enviados por Dios, no por ningún hombre, aunque la iglesia los despide oficialmente, porque así tiene que ser. Y cuando alguien se va llevándose a otras ovejas, pues eso no lo despide la iglesia, ¿verdad que no? No. Y muchas veces dicen, sí, aunque Dios, con la finalidad que se extienda su obra, también los bendice. Pues es antibíblico, ¿verdad? Ahora, vamos a la segunda parte. Le dije primero cómo son los enviados y ahora vamos a ver cuál es la estrategia, ¿no? ¿Cuál es el patrón bíblico de las misiones? ¿Cómo se desarrollan las misiones? Versículo 4. Ellos entonces, dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Pablo, sabemos que realiza 3 viajes misioneros. Y los 3 viajes, de alguna manera, podemos decir que forman un modelo que debemos seguir en las misiones el día de hoy. El cristianismo principalmente, hermanos, es un movimiento misionero. Quiero que entienda, el cristianismo es principalmente un movimiento misionero. Cuando Cristo se fue, nos dejó instrucciones claras. Id y haced discípulos, ¿qué? ¿A dónde? A todas las naciones.
instrucciones claras. Y estamos aquí para poder evangelizar a todas las naciones. Entonces, las misiones se dividen de dos tipos: las misiones foráneas y las misiones locales. ¿Ok? Son los dos tipos de misiones que hay. Y tienen que formar parte, o tienen que formar una buena parte de nuestras vidas si queremos llamarnos cristianos. Escúcheme bien. Si nosotros nos denominamos cristianos, las misiones, sean foráneas o locales, tienen que formar parte de nuestra vida. Ojo, no todos van a ir, pero todos debemos de participar. ¿Cuántos entienden eso? Sí, no todos vamos a ir a las misiones, no todos son llamados, porque no todos predican y enseñan, pero hay que participar. Y Pablo nos da el modelo de cómo podemos hacerlo. El primer viaje misionero, eso lo vamos a ver más adelante con detalles, está narrado en Hechos capítulo 13 y 14. Y comienza, dice, a evangelizar y a empezar iglesias. Obviamente, el apóstol Pablo empezó evangelizando y empezando iglesias porque llegó a lugares donde no había ni cristianos ni iglesias. Y es lo que comienza a evangelizar. Y algo importante del patrón de Pablo que debemos tener en cuenta en su estrategia, fíjense, Pablo evangelizaba en las ciudades, en los centros urbanos, en las metrópolis, vamos a llamarles así, no en las afueras ni en los pueblitos, no, en las metrópolis. Ahí se concentraba Pablo y desde ahí comenzaba a evangelizar y esparcía el evangelio. Es decir, Pablo evangelizaba ahí en las calles de todas las ciudades que eran claves. Si lo trasladamos a estos tiempos, diríamos, evangelizaba por la macroplaza, por los centros, por las universidades, ¿verdad? Por ahí, en los lugares donde se reúne, hay mucho conglomerado de gente. Es donde Pablo se centraba. Y después de que Dios le daba nuevos convertidos, entonces recién se convertían en una iglesia local, en base a todos los que se habían convertido. Y luego Pablo, ¿qué iba? A otra ciudad clave para hacer lo mismo. Ese era su trabajo, y dejaba a los que estaban ahí, a los que había estado ya levantando en esa iglesia, que habían sido instruidos, para que ellos continúen esa obra. Así los deja Pablo. Y él se va a otro lugar y levanta y comienza a evangelizar y levanta otra iglesia, los instruye a todos. Y yo pregunto, ¿lo instruirá en un mes apenas? ¿En 2 meses? ¿40 días? Porque por ahí hay un librito, ¿no?, de 40 días. Hasta risa me da. Imagínense, con 40 días, unos tienen ya 30 años y ni siquiera terminan de demostrar los frutos que debe haber del Espíritu Santo. Porque es ¿qué cosa? Es una constante de santificación. Y en 40 días, pues no se va a hacer, hermanos. Es permanentemente. Entonces, estaba un buen tiempo Pablo en la iglesia local instruyendo, y luego dejaba a la gente de ahí mismo que siga, ¿no?, evangelizando, tanto en las ciudades como en los alrededores. Es lo que hacía Pablo. Obviamente los que eran como si oriundos de la misma región, pues conocían mejor la cultura de todos los pueblos, las costumbres, y podían alcanzarnos con el evangelio mejor que un misionero extranjero, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que Pablo se centraba siempre, esa es la forma de trabajar. Entendamos esto, no es la responsabilidad del misionero alcanzar toda la región o todo el país. Él tiene que evangelizar en lugares claves, y de ahí se va a extender el resto. ¿Quiénes tienen que hacerlo? ¿Quiénes? Pues la iglesia local. Y en este caso, ¿quién tiene que hacer? ¿De extender el evangelio? Pues yo. ¿Sí o no? Modelo bíblico, hermanos. Vamos, ¿no? Evangelizar, establecer la iglesia, y luego los que eran locales comenzaban a extender el evangelio por un lado, por otro lado, ¿no? Cumpliendo su deber y seguir evangelizando, empezando esa labor de ir llevando la palabra del Señor, haciendo discípulos. Eran parte de las misiones, pero ya de las misiones, ¿qué? Locales. ¿Se dan cuenta?
O sea, no tiene que, no, y ahora si Dios me manda a, no sé, a la China, pues si sabes hablar chino te va a mandar. Porque sí se necesitan, ¿verdad? Imagina que te mande a Haití. ¿Irías a Haití? No, ya lo pensaste, ya no. Ah. Pero primero tienes que prepararte acá, ¿ver? Pues acá tiene que predicar, acá tiene que enseñar, ¿sí o no? Es lo que vemos. Y después te dirá, te vas a tal lugar. Y cuando Dios dice eso, pues no hay nada que nos detenga a nadie. ¿Verdad que no? ¿O sí? O la iglesia puede decir, no, no te vayas. No, váyase. Vamos a orar por ti. Sí, esa es la forma, ¿no? En el segundo viaje misionero, que está en Hechos capítulo 15 y hasta el 18, no lo vamos a leer ahora, solamente estoy mencionando como referencia para que ustedes lo tengan. Recuerda que Hechos lo vamos a desarrollar todo, ¿no? ¿Qué cosa habla del segundo viaje misionero? Fíjense, lo primero, ¿qué cosa era? Establecer, ¿qué cosa? Las diferentes iglesias. En el segundo viaje es discipular. Pablo vuelve a visitar, hermanos, las iglesias que él empezó durante su primer viaje y va con el propósito, dice, de confirmar a las iglesias, confirmar a los creyentes, establecerlos bien en la fe y en la sana doctrina para que puedan ellos seguir cumpliendo con la misión de evangelizar. Eso es lo que hace Pablo. Tercer viaje misionero de Pablo, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 28. ¿Cuál es? El desarrollar liderazgo. Porque eso es importante. Vuelve por tercera vez a visitar estas iglesias que primero las fundó, las discipuló y ahora las visita, pero en esta ocasión con el propósito de confirmar a los discípulos, no a las iglesias, no a los creyentes, sino a los discípulos. Ya es el momento que el discípulo establecido llegue a ser un discipulador de la obra. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Así que nuestro patrón en misiones es evangelizar, empezar la iglesia, discipular a los nuevos convertidos, establecerlos en la fe, entrenarlos en la misión y luego desarrollar liderazgo local de tal manera que la obra pueda seguir y pueda reproducirse sin más influencia del misionero. Esa es la forma, es lo bíblico, es lo que está establecido. En algunas oportunidades, como en este caso, el caso mío, ¿verdad? Dios me mandó como misionero y yo dije, pues, estaré hasta donde Dios quiera. Y luego me dijo, no, pues vas a ser el pastor. Ahí ya se complicó la cosa. Dije, no, pues Señor. Porque el pastor ya no tiene que ir saltando. El pastor se establece donde Dios lo pone. ¿Sí me entienden? Entonces, es así las cosas como funcionan. ¿No? Entonces, el patrón bíblico de evangelizar, pues estratégicamente. Fíjense el versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. A través del libro de los Hechos, vemos a Pablo seguir la misma estrategia. Y yo quiero que presten atención. ¿Dónde iba Pablo? Dice que iba a evangelizar en las sinagogas primero. Escoge una ciudad clave. ¿Y a dónde va directamente? A la sinagoga. ¿Cómo? Pero si ellos ya sabían, entre comillas. La idea es agarrar a las personas que tienen algo de conocimiento para no tener que empezar desde cero. Y aunque siempre hay cosas que tendrán que desaprender, usted que vino de una congregación que no tenía una sana doctrina, pues tuvo que desaprender. Ay, yo que creía eso. Y ahora hasta se ríe de lo que antes hacía. Tuvo que desaprender eso, ¿no? Despojarse, quitarse. No. Y ahora aprende las cosas como tienen que ser, ¿no? A veces el proceso de crecimiento espiritual es más rápido para alguien que ya tiene cierto conocimiento de la Biblia, pero sobre todo que su corazón está dispuesto a querer aprender. Por ahí que hay algunos que apenas saben Juan 3:16, ya se creen que saben mucho. Sí, ya no quieren saber más. No, ya con eso tengo. Ya con eso soy cristiano, ¿no? Entonces Pablo, fíjense, escoge una ciudad y empieza a evangelizar estratégicamente. ¿Dónde lo hace? En las sinagogas con gente que ya sabe o que ya tenía principios de la palabra del Señor.
El patrón bíblico del ministerio siempre incluye la oposición, y es lo que quiero ver con ustedes, versículos 6 al 11. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No, estas sí son palabras fuertes. ¿Sí o no? ¿Alguien le diría a usted diría eso a alguien? Hijo del diablo. Imagínense. Enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Así que cuando Dios nos llama, siempre va a haber oposición. Oposición, escuche bien, oposición. Si usted no tiene oposición, espérela, porque va a llegar. Así. Y cuando llegue, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a pelear? No, no se preocupe. Cálmese. Pero entienda de dónde vendrá la oposición. Siempre vendrá un Bar Jesús o un Elimas Bar Jesús. Elimas quiere decir sabio, inteligente, en el sentido de un erudito. Fíjense bien. Y Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Es un supuesto cristiano, seguidor de Jesús. Y este erudito cristiano, le estoy explicando todo esto porque justamente aquellos que se dicen cristianos son los que muchas veces se oponen más. ¿Sí? Se oponen al verdadero evangelio de Jesucristo. Y hoy pues lo vemos en muchísimas sectas falsas, en religiones falsas, en movimientos que insisten en su error. Y muchas veces de repente, si usted tiene mucha familia y uno de ellos dice que es cristiano y usted le va a hablar a alguien de la familia y el otro, ¿qué le va a decir? ¡Ey, no lo asustes! Si la Biblia es Dios es amor y que no sé qué. El que se dice cristiano, en lugar de poder ayudarle, le va a echar a perder todo. Se va a oponer. ¿Sí captamos la idea? O sea, tiene que tener cuidado, hermanos. Ya sabe, cuando usted está testificando a alguien como Pablo, a Sergio Paulo, un Elimas Bar Jesús, un cristiano, sábelo todo, que se cree que sabe mucho, dirá algo, es que no le digas así. Recuerda, tiene que bautizarse primero para que sea salvo, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que tiene que hablar en lenguas para que sea salvo. Si no, no es cristiano. Como evidencia que es salvo, tiene que hablar ahí 4 lenguas. Sí, porque algunos ponen eso, ¿no? Como que esa es la condición. Y si no es de los cristianos, pero son, por ejemplo, las sectas. No, es que tiene que ser mormón para que sea salvo. Y otros le dirán, no. Tú dices tu religión, pero nuestra religión es la buena. Tiene que ir de puerta en puerta vendiendo el atalaya para ser salvo. O sea, va a encontrar oposición de donde venga. Quiero que entienda, de donde venga va a encontrar, ¿qué cosa? Oposición. Si no le llega, espérelo, va a llegar. Eso, que ni qué. Pero no se preocupe. No se preocupe. Porque Elimas Bar Jesús se encuentran en todo lugar hasta el día de hoy. ¿Qué tiene que hacer? Confróntelo y siga predicando. Punto. Sí. Confróntelo con la palabra y usted siga predicando. Porque el Señor le va a dar palabra y le va a ayudar.
Versículo 12, la palabra de Dios hará toda la diferencia. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado ¿de qué? Pues esa es la palabra del Señor. Miren, cuando se confronta la oposición, usted sigue anunciando el Evangelio, sigue anunciando la palabra de Dios, y usted se va a dar cuenta de los resultados de seguir predicando esa palabra. Usted se va a dar cuenta. Lógicamente, que cuando uno predica a su familia, a veces es un poco difícil. Pero no es imposible. Para predicar a la familia, tienen que darse ciertos criterios. ¿Qué es lo que tiene que hacer para predicar a la familia? Número uno, number one, hay que orar por ellos. Hay que orar. A veces usted ni ora y quiere que se convierta. No, pues usted tiene que orar por ellos. Recuerde, Dios quiere que todos se pierdan. ¿Sí? ¿Eso quiere Dios? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces, usted tiene que orar. No es que a la fuerza, no, oye, tú tienes que ir a la iglesia, que no sé qué, y te vas al infierno, si no va. Pues no, hermano, ya con eso ya la arruinó. Ya le echó a perder. Recuerda, esto no es para la fuerza. Esto es primero que hay que orar para que Dios vaya abriendo esas puertas de la oportunidad para que se le pueda predicar. Primero, eso es lo primero. Número uno. ¿Cuántos quieren que su familia sea salva? Escuche atento entonces a esto que voy a dar. Número uno, ¿cuál es? Orar. Orar. No una oracióncita de un minuto, ¿no? O el día que quiere visitarlo, Señor, ayúdame, toca el corazón y sálvalo. Ya. No, pues no. No, tiene que orar. Orar. Pero de verdad. Después de estar orando un tiempo, intercediendo, entonces, número dos, ¿cuál será la segunda cosa que se tiene que hacer para ganar a nuestra familia? ¿Sabe cuál es? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Porque a tu familia no le vas a echar piñas. Por eso tienes que vivir, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Qué dice la Biblia con respecto a cuando alguien nos ofende? Si alguien, nuestro prójimo, alguien nos ofende, ¿qué tenemos que hacer? No, mira, que se me quitó la camiseta de cristiano y ahora te la vas a ver conmigo para que sepas. ¿Sí? ¿Hacemos eso? Imagínense si hacemos eso. ¿Qué va a decir? Ay, este que dijo que era cristianito. Imagínense si no fuera. No, nuestro testimonio. Nuestro testimonio, hermanos, es vital. Nuestra familia no le podemos engañar, entienda. Tiene que haber un testimonio que Cristo nos cambió. No porque nosotros decimos, no, yo soy buen cristiano y ustedes se van. No, hermanos. Yo tengo que ser un testimonio que ellos. Y yo siempre les he dicho, recuerdan, ya de mucho hace tiempo que no le digo. La mejor forma de saber si uno es un buen cristiano es pregúntale a tu esposa, si eres hombre, pregúntale a tu esposa si eres casado. A ver, ¿tu esposa dice que eres un buen cristiano? O viceversa. ¿No? Viceversa. Usted, hermana, que es casada, su esposo, ¿cree que usted es una buena cristiana? La tercera pregunta, ¿saben qué? Ambos, para que no se estén dando de codazos. Pregúntele a sus hijos. A sus hijos.
¿Tú crees que papi o mami, no? Recuerdo, es un buen cristiano? Y si son niños, pues sabe que los niños no mienten. Si son grandes, tal vez para que no hacerlos sentir mal, no le van a decir la verdad, pero es lo mejor, hermanos. Es lo mejor. Y ahora, y los que no son ni casados, ¿verdad? Porque pues acá también hay solteros. ¿Cómo le hacemos para saber si es un buen cristiano? Pues pregúntele a sus hermanos y pregúntele a sus padres. ¿Ah? Pregúntele a sus padres. Papá, ¿tú crees que yo soy un buen cristiano? Te falta mucho. Y te va a decir, no, espero que no, ¿verdad? Pero esa es la mejor manera de poder nosotros determinar si nuestro testimonio va acorde a la palabra de Dios. Sí. O sea, yo se lo he dicho varias veces, en varias oportunidades. Y no es que seamos perfectos, quiero que entienda, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre la gente del mundo y ahora que somos cristianos. Tiene que haber una gran diferencia. Como les dije en una oportunidad, puede ser que un día usted llegue a mi casa y me encuentre que le estoy dando un cintarazo a una de mis hijas. Y por eso me va a querer juzgar. Pero no me puede juzgar por un minuto que usted me encontró. Usted tiene que pasarse 24 horas en mi casa para que sepa si hay o no hay una gran diferencia. Y la mejor persona que puede juzgar mi vida es mi esposa. Porque no le puedo echar mentiras a ella. ¿Es cierto o no? Es así, hermanos. Entonces queremos que nuestra familia sea salva. Nuestro testimonio, el punto 2, nuestro testimonio, o sea, mi testimonio habla más que las palabras. Si tu testimonio, hermano, no es de un cristiano, no te atrevas a abrir la boca para predicarles a Cristo. Si te conocen como un chismoso, una chismosa, no abras la boca. Vas a ensuciar el nombre de Cristo. Discúlpame que de repente estoy siendo muy fuerte, pero es la verdad. Pero no me puedo quedar siendo lo mismo. Tengo que reflexionar y decir, no estoy siendo honesto, no estoy haciendo bien las cosas. Tengo que comenzar a vivir una vida íntegra de acuerdo a la palabra, de tal manera, porque yo en mi corazón también anhelo que mi familia también sea salva. Eso siempre y cuando tu familia te importe. Pero si no te importa, entonces sigue viviendo como vives. Entonces, puedes orar todo lo que tú quieras, quiero que sepas. Pero si tu testimonio no dice que tu vida ha cambiado, cuando tú le hables de Cristo, no pasa nada. Número 3, en tercer lugar. Muchas veces ya hemos tenido el taller de evangelismo. Ya sabemos que se tiene que evangelizar a través de la ley. Pero es duro el poder ir y decir a la mamá, por ejemplo, a mi mamá, supongamos que no sea cristiana. Hey mamá, ¿tú algún día has mentido? Se va a tragar saliva, ¿sí o no? Pues está hablando con mi mamá y va a ser como muy fuerte. Entonces eres mentirosa. No, pues ya con eso ya no va a querer ni escucharme. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Invertir los papeles, tengo que pedir que sabiduría del Señor. Y aquí viene, ¿cómo es que yo tengo que hacerlo? Si usted todavía vive dentro del hogar familiar, vamos a suponer, y usted lo adecúa según su situación, ¿ok? Si vive dentro del hogar familiar, ¿no? Entonces llega a la casa, pues y dice, mami, ¿sabes qué? Hoy día fui a la iglesia y me he dado cuenta de algunas cosas que han estado mal en mi vida. Y la mamá, pues siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿sí o no? Entonces cuando usted dice, me he dado cuenta que hay unas cosas que han estado mal en mi vida, entonces va a prestarle atención porque está hablando de usted, no está hablando de ella, está hablando, y dice como que
según la Biblia, según los mandamientos de Dios, dice que si yo miento al menos una vez, ya soy mentiroso. Y si yo alguna vez he robado, aunque sea cosa pequeña, pues ya soy un ladrón. Y, o sea, me comienzo a hablar de mí. Y si yo de repente, ¿verdad? He mirado a una persona con deseos, ¿verdad? Soy un adúltero de corazón. Si tal vez en algún momento he usado el nombre de Dios, hermano, pues estoy un blasfemo. Y dice la Biblia que por eso estoy condenado. Y si Dios me tendría que juzgar por los 10 mandamientos, de acuerdo a eso, yo estaría totalmente descalificado. Y entonces, ¿y tu mami? Ahí viene la pregunta. Con amor. Pero primero usted se identificó con esa situación. Y tu mami, si Dios te preguntaría de acuerdo a esos 10, porque todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Si Dios te juzgara por los 10 mandamientos, ¿crees que serías inocente o culpable? Porque yo ya me declaré culpable. ¿Y tú? No, entonces comienza usted, se da cuenta que hay una mejor forma de poder nosotros llegar en ese sentido. ¿Ok? O sea, ¿sí captaron la idea? Y eso se puede adecuar para las diferentes situaciones, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque hablarle directamente a la familia no es como que le hable un tercero. Estamos hablando nosotros directamente, y a veces eso, pues, a veces tiende a chocar y no te escucho, no te quiero escuchar. Y como son la familia, pues a veces te van a saber envuelto en dificultades. Por eso hay que tener cierta sabiduría también. Y la sabiduría solamente proviene de parte de ¿quién? De Dios. Y ahora le estoy tratando de comunicar, dando estos alcances de tal manera que usted pueda. En cuarto lugar, nunca trate de evangelizarlos a todo el grupo a la vez. Trate de buscar un momento solo con el familiar que usted quiere, de tal manera que sea algo más personal. Porque si usted lo hace delante de todos, pues le va a dar pena a uno y imagínese, imagínese frente a todas esas preguntas que pues todo el mundo cae realmente. Entonces trate de buscar un momento, ¿verdad? Un momento especial. Que estén solamente usted y la persona que usted desea, el familiar que usted desea. Y número 5. Si usted verdaderamente a su familia, al menos no evada esa responsabilidad de hablarles bíblicamente, de acuerdo a la ley, aunque sea una sola vez en toda su vida. Porque muchas veces, por llevar la fiesta en paz, no se le quiere decir nada. No le hablamos. No, hermanos, trate de evangelizarlos, pero bíblicamente, como ya lo hemos enseñado. Amén. Recapitulando y regresando al libro de los Hechos. Versículo 13, sigamos ahí. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Toda esta narración iba bien. Y aquí en el versículo 13 termina con una decisión triste. Es una decisión que aún el día de hoy es bastante común, muy común. Pablo y su equipo misionero salen de la isla de Chipre y llegan a Asia Menor, al noreste del Mediterráneo. Y ahí Juan Marcos siempre dice, no, ya no voy. Decide tirar la toalla, decide no continuar, decide dejar la obra a medias y volver a la comodidad de su vida allá en Jerusalén. La situación pues se puso difícil, se puso incómoda y ya no quiso seguir. ¿Por qué? Porque acababan de experimentar una oposición pues bastante fuerte y aún satánica, ¿no? Lo acabamos de ver, versículo 10.
Ahora llegan a Panfilia y el clima pues es como el de Monterrey, terrible, peor diría yo. Es un área caliente, húmeda, llena de zancudos, y además era famosa en esos tiempos, famosa porque estaba inundada de epidemias de malaria. Imagínense, wow. Y Pablo no quiere detenerse allí en Perge por la costa, prefiere ir rápidamente a la región de Pisidia, allí en las montañas. Y entonces él dice, no, para eso me regreso a mi casita. En mi casita estaba más bonito, tenía todas las comodidades, tenía el climita, tenía, ¿verdad?, a mami y a papi que me daban todo lo que yo quería. Abría la boquita y mi mami me daba todo. No estoy siendo exagerado, pero más o menos eso es lo que pasaba. Pablo, cuando él decide ir rápidamente a Pisidia, allí en las montañas, ¿sabe qué implicaba? Implicaba una caminata de 100 kilómetros de distancia, subiendo a una altura de 1000 metros. ¿Ya se imaginan ustedes? O sea, no era fácil. La situación se puso difícil, incómoda. Y Juan Marcos lo único que dice, no, pues regreso a la comodidad de mi casa allá con mi mamita allá en Jerusalén. Sí, es triste decirlo, pero esa es la verdad. Este tipo de personas es uno de los estorbos más grandes y más frecuentes en las misiones. Aún el día de hoy hay este tipo de personas. Empieza con entusiasmo, no, muy sácale punta, yo voy a hacer esto, me voy a ganar todo Monterrey para Cristo. Ni a su familia gana. Sí. Porque cuando viene la presión, cuando viene la incomodidad, cuando vienen las vicisitudes, deja la obra a medias, no le importa. Deja ahí todo para volver a la comodidad de su casa. Qué triste. Yo quisiera ir hasta el capítulo 15, un momentito nada más, para ver las consecuencias de esto. 15, 36 al 41 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Nuevamente, miren, ya es el segundo viaje. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es decir, el que es de ánimo, que un día está de ánimo y después, cuando vienen los problemas, se desanima, pues se descalifica a sí mismo, ¿verdad? A sí mismo se descalifica. Recuerden lo que dijo Jesús ahí en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A Juan Marcos pues le costó años, hermanos, años de fiel servicio para recuperar su testimonio ante Pablo, con Pablo. Años. Ya nos dimos cuenta que no quiso saber nada. Pero pues tuvo que, ¿por qué? Porque Juan Marcos se tuvo que dar cuenta que la había regado y tuvo que rectificarse. ¿El cristiano puede cometer errores, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y tremendas metidas de pata. Pero ¿sabe qué es lo importante? Reconocer dónde hemos caído. No cerrarnos. No, yo tengo la verdad. No, lo que yo digo siempre. No, hermanos. Si Juan Marcos hubiera sido así, ¿sabe qué? Jamás hubiera sido restaurada su vida. Pero cuando él reconoce que falló y la regó bien feo, entonces es que Dios le da esa gran oportunidad y su vida es restaurada. Hablo de su vida espiritual, es restaurada. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles, seamos responsables en la misión que Dios nos ha encomendado.
Empecemos con ganas, trabajemos arduamente, con gozo, pero terminemos siempre todo lo que se nos ha encomendado, no a medias. No, cuando empiece el mes de enero, no, yo voy a hacer esto, aquello, y yo voy a trabajar con este departamento, y yo con el otro, y ya no llega ni a junio, y como que ya están cansados. No, hermanos, jamás, no hagamos eso, por el amor de Dios. Tenemos que ser fieles en lo que el Señor nos ha encomendado en toda la obra del ministerio. Y esto puede muy bien caer en cualquiera de los que desarrollamos, somos servidores aún dentro de la congregación. Porque si no lo hacemos, seremos como un estorbo, como acabo de mencionar hace un momento. La actitud de Juan Marcos de simplemente dejar a mitad se constituyó en un estorbo. Cuidémonos, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro testimonio, pero cuidemos la obra que Dios nos ha puesto en nosotros. En donde tú estés, en el ministerio que estés, en el departamento que estés, cuida lo que Dios te ha encomendado. Métase en la obra, ejerza con diligencia para hacerla bien y terminarla bien, entendiendo que la obra es de Dios, no es de hombres, no es el hombre que lo llamó, sino es el Señor, que en su misericordia lo llamó para que usted ejerciera. Y si usted se siente cansado, dígale al Señor: estoy cansado, estoy cansada. Renueva mis fuerzas. Amados hermanos, jamás dejemos a medias lo que hemos empezado. Aprendamos esta lección, que es vital, que es importante. Las misiones tienen que seguir, pero también la misión que tenemos dentro de la congregación tiene que ser firme hasta el final. Porque la vida del cristiano no es de que un día quieren y otro día no, sino más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Es decir, este trabajo es de perseverancia, no es de emoción, es de perseverancia, es de creer, es de tener aguante. Fíjense ustedes, si alguien acá dentro de la iglesia no desarrolla la labor que a veces se le encomienda, ¿cómo puede salir afuera y pretender hacer misiones? Es imposible. Si Dios lo llama, adelante. Lo único que tiene que hacer usted es asegurarse que Dios es quien lo llamó, porque Dios lo envía. Porque a donde Dios lo envíe, entonces Dios lo va a respaldar. Pero si usted se deja guiar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pensamientos, con toda seguridad va a fracasar. Va a fracasar. Recuerde, porque el obedecer a Dios honra el nombre de Él. Pero el seguir nuestras emociones honra nuestro ego y nuestro orgullo. Por lo tanto, nos vamos a ver quebrados y fracasados. Por consiguiente, vivamos, hermanos, de tal forma que muriendo a nosotros mismos, vivamos para Cristo.